explicación de formación de imágenes en espejos cóncavos y convexos. Los espejos y el fenómeno de la reflexión. Una forma de cambiar la dirección de la luz es permitir que rebote desde una superficie y así dirigirla hacia otra dirección. A este rebote de la luz se le llama reflexión. La mejor ilustración de este fenómeno lo dan los espejos, si bien existen muchas otras superficies que reflejan la luz, como un estanque de agua, el cual actúa como un espejo. Los espejos obedecen a la ley que dice el ángulo de incidencia es igual al ángulo de refracción. Más adelante lo veremos en el trazado de rayos. Los espejos pueden ser curvos o planos. Nosotros nos enfocaremos en los espejos curvos, los cuales son dos tipos, cóncavos y convexos. Un espejo cóncavo, la imagen es más grande. En el espejo cóncavo, la imagen es más grande que el objeto. En un espejo convexo, la imagen que se forma es más pequeña. Objeto, imagen. Formación de imágenes en los espejos. En el primer caso veremos los espejos cóncavos. Espejos cóncavos. Un espejo cóncavo son espejos convergentes. Su centro de curvatura lo tienen hacia adentro. En un espejo cóncavo, la superficie donde se refleja la imagen siempre está hacia adentro. Se refleja la imagen hacia adentro. Espejo cóncavo. Hay que recordar que un espejo cóncavo tiene un centro de curvatura, un foco, un vértice y un eje óptico. Un ejemplo de espejo cóncavo es aquel que coloca en la boca los dentistas para poder apreciar nuestros dientes. Si bien sabemos que el espejo es un espejo chiquitito con el cual podemos ver bien. Dependiendo de la posición del objeto, sabremos cómo se forma la imagen. En el primer caso tenemos un objeto situado entre el centro de curvatura y el infinito. Tenemos el objeto. Ok. En el primer rayo va a salir paralelo al eje óptico. Paralelo al eje óptico. Aquí tenemos. Es este de color rosadito. Pasa paralelo. Se refleja en la superficie y pasa por el foco. Ahí. Tenemos un segundo rayo, el cual va a pasar hacia el vértice con un ángulo de incidencia. Aquí está el ángulo de incidencia, lo que dijimos hace rato, que va a ser igual al ángulo refractado. Aquí está, ángulo refractado. Tenemos un tercer rayo, el cual va a pasar del objeto hacia el foco, se va a reflejar en la superficie y va a pasar paralelo al eje óptico. Si bien nos damos cuenta que los rayos se juntan en este punto la imagen se formará, la cual va a ser una imagen real, por lo tanto la imagen va a ser invertida. Tenemos el objeto y la imagen real. Tenemos un segundo caso. Si el objeto está situado en el centro de curvatura, tenemos el centro de curvatura, aquí está el objeto. Tenemos que un primer rayo pasa paralelo
al eje óptico, pasa paralelo al eje óptico, se refleja en la superficie y se refleja en el foco. Tenemos un segundo rayo que va a pasar por el foco, va a atravesar la superficie, se va a reflejar paralelo al eje óptico. Si bien nos damos cuenta que la imagen se formó en este punto, la imagen va a ser una imagen real e invertida, la cual va a ser del mismo tamaño. Y si nos damos cuenta, la imagen que se forma queda en el mismo tamaño del objeto original. Tenemos un tercer caso. El objeto situado entre el centro de curvatura y el foco. Tenemos el objeto situado en el centro de curvatura y el foco. Aquí tenemos el objeto. Tenemos que el primer rayo viaja paralelo al eje óptico, sale del objeto, pasa paralelo al eje óptico, se refleja, pasando por el foco. Tenemos un segundo rayo que va a atravesar el foco, va a llegar a la superficie y se va a reflejar paralelo al eje. Si bien nos damos cuenta que el punto donde se unen los rayos se forma de este lado, se formará una imagen real e invertida, pero de mayor tamaño que el objeto original. Tenemos un cuarto caso. El objeto situado entre el foco y el espejo. Tenemos aquí al objeto. El primer rayo va a pasar paralelo al espejo, pasa y se va a reflejar pasando por el foco. Ahí está. El segundo rayo va hacia el centro del eje. Hacia el centro del foco, perdón. Va hacia el centro del foco. Y se va a reflejar paralelo, con el mismo ángulo. Entonces tenemos el objeto aquí. Si bien nos damos cuenta, ninguno de los dos rayos se juntan en ningún punto. ¿Qué pasa? Cuando el objeto está situado entre el foco y el espejo, la imagen que se va a formar va a ser una imagen virtual, porque se va a formar del lado derecho. Entonces, si hacemos que el primer rayo que atravesó el foco lo corremos hacia acá, y el segundo rayo que está paralelo lo seguimos hacia el lado derecho, nos daremos cuenta que se juntan en un solo punto. Entonces lo que decíamos es que la imagen que se va a formar va a ser una imagen virtual, va a ser de mayor tamaño que la original, pero se va a formar derecha, no invertida. Ahora daremos explicación de los espejos convexos. Espejos convexos
un espejo convexo es un espejo divergente, curvo, el cual la superficie refractora se encuentra deformada. Vamos a hacer la formación del trazado de los rayos en un espejo convexo. Tenemos un objeto. Esto es solo la representación de cómo pasan los rayos, no vamos a formar la imagen. Tenemos que el primer rayo va a pasar paralelo al eje óptico del objeto, pasa paralelo y se refleja pasando por el foco. Si bien sabemos que en una imagen, que en un espejo convexo, el foco lo tenemos del lado derecho y el centro del lado derecho, contrario a lo que veíamos en el espejo cóncavo. Entonces tenemos un segundo rayo que va a pasar hacia el foco. Este solo va en dirección hacia el foco. Aquí lo tenemos. Ahí está. El tercer rayo va hacia el vértice con el mismo ángulo de incidencia que el ángulo refractado. Aquí está, ángulo de incidencia igual al ángulo refractado. Tenemos un cuarto rayo que va hacia el centro de curvatura. Este va hacia el centro de curvatura y va a regresar por el mismo lado. Se va a reflejar, regresar. Ahí está. Entonces, este es solamente cómo se plazan los rayos en un espejo convexo. Tenemos una explicación, formación de imágenes en espejos convexos. Un ejemplo de espejo convexo es aquel espejo que está al lado del acompañante de un coche. Si bien sabemos, en la medida que el objeto se encuentra más cerca del espejo, el tamaño de la imagen aumenta hasta ser del tamaño del objeto original. Pues entre más nos acerquemos al espejo, entre más nos acerquemos al espejo, es decir, cuando lo tocamos, el tamaño de la imagen va a aumentar. Ahora, formación de imágenes en espejos convexos. Tenemos aquí la imagen, el objeto, perdón. Tenemos que un rayo va a pasar paralelo al eje óptico, va a atravesar el foco, tenemos que un segundo rayo va a pasar por el vértice y se va a reflejar con el mismo ángulo de incidencia igual al ángulo refractado. Si nos damos cuenta, la imagen que se forma es una imagen virtual del lado derecho. Aquí está en este punto donde convergen los dos rayos, se forma la imagen virtual. Esto sería todo. Muchas gracias.